Bueno, buenas tardes a los que se conectaron. ¿Me comentan si ya están viendo la pantalla, porfa? Sí, profe. Vale. Sí, profesora. Ay, chiquito, ¿por qué se me metió ahí? Bueno, entonces, la idea de la clase de hoy es tratar en primer lugar de resumir y unificar. Recibí de parte de algunos grupos lo concerniente a la metodología, lo que hemos venido trabajando, pero entonces consigo en algunos pues, los mismos, no vamos a decir errores, sino las mismas cosas por corregir. Entonces, para no desgastarme pues diciéndoles a todos lo mismo, así como también hay grupos que no hicieron el ejercicio final de enviármelo. Y la intención, pues como siempre les he dicho, es que el día de la sustentación, que va a ser el próximo 16, al final les doy las fechas y condiciones y demás, pues todos salgan bien. Ese es el objetivo, ¿sí? Han venido haciendo un trabajo y pues la idea es que se evidencie. ¿Listo? Por tanto, voy a presentar de manera resumida cómo debería quedar estructurado el apartado de metodología. Pero menos mal que estas clases virtuales favorecen eso. Yo dejo aquí grabación y constancia. Serán ustedes quienes hagan el trabajo juicioso realmente de plasmarlo así para que el día de la sustentación pues eso se evidencie. Yo lo tengo en el escrito, luego solamente lo tengo que comunicar y lo comunico de manera clara y asertiva. ¿Sí? Si yo no tengo claridad en el documento escrito que he elaborado después de hacer las explicaciones en clase, los ejercicios que hemos hecho, los tutoriales de los cuales nos hemos servido para poder entender algunos temas, pues yo, si no lo tengo claro en el escrito, difícilmente lo voy a poder comunicar. Y ahí es donde vienen los titubeos y cualquier preguntita entonces los hace poner nerviosos y terminan sin defender bien su propuesta. Entonces, eso ya es algo que depende netamente de ustedes. Hasta ahí yo no llego. Listo, aquí doy las pautas, las recomendaciones y como siempre les he dicho, pues ustedes con su tutor científico tienen la última palabra y ojalá que en efecto todo esto que hemos venido haciendo pues obedezca a ese trabajo de asesoría continua y de estar ahí trabajando de la mano tanto de la parte académica como la científica. Por tanto, vamos a unificar. Yo me tomé la molestia de hacer todo esto, pues espero que lo tengan en cuenta. Si no, pues ya saben que pues tampoco es camisa de fuerza, pero la idea es que les quede bien. Entonces, de acuerdo al apartado del proyecto, en la metodología deberían detallarse los procedimientos, las técnicas, actividades y demás estrategias requeridas para la investigación. ¿Mm? Empezamos con un primer apartado que es el enfoque. El enfoque deberá definirse si es cuantitativo, si es cualitativo, si es mixto. Esto ya lo hemos visto, ya lo tocamos desde el semestre pasado incluso. Denme un minuto que me está ingresando aquí una llamada, ya continúo, ¿vale? Qué pena. ¿Me salí de la presentación o siguen viendo? Sí, No, profe, salió. ¿Me salí? Ah, bueno, vale. Un no sé, momento. no sé, no sé. Ya. Vale.
Bueno, entonces, ya amplío acá. Entonces, ahí la referencia que deben emplear es la de Sampieri, Roberto, Mendoza, Torres, Cristian. ¿Mm? Ahí se las relacioné y esas ya saben que es del libro que nos hemos venido basando casi toda la asignatura, disponible ahí en el campus de la universidad. En cuanto al alcance, en el alcance, la idea, chicos, con esto es que unifiquemos el lenguaje todos para que nos quede bien presentado, bien referenciado y sobre todo para que no redundemos en información, que en los diferentes apartados estemos diciendo otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo. No. Entonces, cuando decimos el enfoque puntual, ¿es cualitativo, es cuantitativo o es mixto? Y por la razón, el por qué, punto, referencia. Alcance igual, si es exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, decir por qué es el tipo que escogieron, si escogieron más de uno, pues por qué, que esto también ya lo habían redactado y al final colocan, el alcance de esta investigación ha sido consensuado por todos los actores participantes, a saber, estudiantes y tutores, anexo 1, carta de aceptación del alcance, ¿vale? Que es esa cartica que todos allá firmamos y que firmaron sus tutores de lo que era el proyecto y de lo que no iba a ser. Referencia, ahí tenemos nuevamente a Sampieri. Después viene el universo y la muestra. Pues entonces ahí simplemente es colocar, la muestra se calculó utilizando la fórmula tal, tal, tal. Referencia, este es el artículo de referencia y les coloqué esta otra calculadora de muestras que me encontré mucho más práctico que el Excel, donde no hay que meter tantos datos, solamente se tiene que introducir o cliquear más bien el porcentaje de confiabilidad, el margen de error, la población y ¡puc! Les aparece el dato. Pues confirmen si con los datos que ustedes hicieron les da, pero ya está disponible, entonces ni siquiera hay que abrir Excel, es una calculadora específica para hacer el cálculo de las muestras. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ya estaría. Después pasa a un cuarto punto que es el tipo de muestreo. Igual, el tipo de muestreo escogido en esta investigación será de tipo, lo que sea, probabilístico, no probabilístico, con sus variantes o con su clasificación, la que ustedes hayan decidido seleccionar, y ahí está el artículo de referencias. Las referencias obviamente son las de las cuales yo me basé, de las cuales para prepararle la clase, de las cuales me basé para darle los artículos que leyeron como soporte, o si no los leyeron, pues es el momento de hacerlo para que igual vayan aún más preparados. Un quinto apartado en la metodología son las variables. Esto, por favor, también para unificarlo todos. Las variables de este estudio se han definido respecto al tipo, la escala de medida y los valores finales de cada uno. Tabla 1. Insertan la tabla y colocan tabla 1, cuadro de operacionalización de variables del estudio. Entonces, el tipo de variables las vamos a dejar así, categóricas, cualitativas, numéricas o cuantitativas. Perdón, ahí se me fue todas. Bueno, que es lo mismo, la escala de medición si son nominales, ordinales, si son nominales dicotómicas o policotómicas, si es de intervalo discreta, razón o continua. ¿Sí? Los valores finales. Entonces, que esa tablita, obviamente esto es un ejemplo, ahí van a colocar ustedes absolutamente todas las variables que decidieron seleccionar para su estudio y marcarlas. Ya, recuerden, la vez pasada les di. ¿Cuál es la referencia a esto? El paper de Castro de Bioestadística Aplicada en Investigación Clínica, Conceptos Básicos. De ahí fue donde bueno, la tabla la modifiqué de una que ya había encontrado en el profe peruano, pero digamos que contiene la información de Castro. Entonces, así ya nos queda unificado, porque había como mucha, digamos, mucha varianza entre las tablas que me presentaron la mayoría de grupos. El sexto ítem de la metodología, entonces, es el diseño general de la investigación. ¿Sí? Entonces ahí simplemente será decir, este estudio será observacional. Si es observacional, decir si es descriptivo o es analítico, y si es descriptivo, pues la clasificación que pueda tener, si es de corte transversal, poblacional, ecológico, correlacional, y si es analítico, pues ya saben, casos, controles, cohortes, pruebas diagnósticas. Si fuera un estudio experimental, que uno lo tienen, entonces decir qué tipo de estudio experimental sería.
Y esa es la referencia del paper que en su momento utilicé para en la clase y que se los pasé a ustedes para que lo leyeran también. En el séptimo ítem, entonces tendríamos ya técnicas e instrumentos para la recolección de datos. ¿Sí? La o las técnicas empleadas en este estudio para la recolección de datos será, ejemplo, el análisis documental y como instrumento se empleará la ficha de registro de datos elaborada por los autores. Y ahí colocan anexo, ay, denme un segundo otra vez, ay, Dios mío, se dedicaron a molestar. Ay, señor, muy solicitada hoy, qué cosa. Bueno, entonces, en la técnica, por ejemplo, esto, si fuera esa la técnica, bueno, la que hayan decidido utilizar con el instrumento que hayan decidido emplear, y ahí lo que vamos a hacer es introducir ese anexo en el cual ustedes elaboraron ese instrumento de recolección de datos y la referencia que tienen ahí abajo. ¿Mm? El octavo punto es la descripción de las técnicas y procedimientos más importantes. Esto sobre todo pues aplica para los chicos que tienen la parte experimental, que es dirigirse al anfiteatro, y yo ya más o menos a ustedes les revisé cómo debería ir, ¿cierto? Estructurado. En el caso de los demás que van a hacer el análisis documental, pues si va a ver algún procedimiento especial para poder llegar y acceder a las historias y yo qué sé, pues también este sería el apartado para describir. Si resulta que no, que pues, ir y analizar las historias y tomarlas no va a tener ninguna explicación procedimental, pues pasarían al siguiente punto, que hace relación a la descripción y análisis estadístico de los datos. ¿Mm? Entonces, más o menos yo redacté así, pero pues ustedes igual siéntanse libres de escoger o de mejorar la redacción, ¿sí? Entonces, se aplicará estadística descriptiva, la cual tiene como objetivo describir cuantitativamente el conjunto de datos que se recojan. Para tal fin se emplearán, entonces revisen dentro del paper que nos menciona los estadígrafos en orden, centralización y variabilidad. Algunos de ustedes dentro del avance anterior ya me presentaron qué tipo de estadígrafos van a utilizar, algunos no. Entonces, por favor, mencionarlo para esa parte sí, de estadística descriptiva. Además, se aplicará estadística analítica o inferencial para comprobar la hipótesis del estudio. Yo coloqué así, pero ustedes van a ir puntualmente, o sea, de acuerdo a lo que sean sus variables y a lo que crean que pueden obtener. Si las variables arrojan datos con distribución normal, se aplicarán pruebas paramétricas, mientras que si la distribución no es normal, se emplearán pruebas no paramétricas. Dado que la hipótesis de este estudio pretende analizar las variables tal, y ahí es donde las mencionan en la tabla número 1, las pruebas estadísticas para el análisis de datos serán, y entonces las mencionan, y aquí el paper nos hacía referencia a estas basados en si tengo distribución normal o si no tengo una distribución normal. Y de estas, pues más o menos yo les di indicaciones en la clase, ¿cierto? Cómo se ejecutaba más o menos y más allá de cómo es pues los tutoriales para que puedan acceder a la explicación de los mismos, puesto que esta clase no es de bioestadística. Y esta es la referencia. Ahora, si ustedes se asesoraron, por ejemplo, de su profesor de bioestadística, y qué sé yo, les dicen, no, pues es que deberían utilizar tal cual y no sé qué tal. Yo ahí en ese caso, pues aquí yo me estoy guiando por lo que dice la literatura, pero pues una persona que se dedique a la enseñanza de esta materia y que tenga mucha experiencia y recorrido y sobre todo aplicado en el área clínica, pues háganle caso. Obviamente presenten esto porque no está desfasada. Me refiero a que no dejen de presentar esto a su profesor para que digan si sí estamos bien o no estamos bien. Y eso se lo recomendé la vez pasada. Siempre está bien someternos a revisión pues por personas más expertas que nosotros antes de hacer la presentación.
Eso me parece muy sano. Entonces, bueno, ahí terminaría el apartado metodológico. Justo llegamos a 9 ítems dentro de este apartado del anteproyecto. No sé si tengan alguna pregunta o comentario que hacerme. Profesor, sí, yo tengo. Bueno. Sí, dígame. Pero es sobre la diapositiva anterior. Creo que era la anterior. Sí, cuando habla de las técnicas de instrumentos de recolección de datos, sí. Sí. Ahí hay, o sea, nosotros también tenemos que plasmar en esa parte un texto así cortico y luego al final del texto que usted puso dice anexo número 2, la ficha de registro de datos. O sea, ahí donde iría, digamos, la tabla o, sí, digamos, como especificando todas las cosas o cómo. Así tal cual O como se sea, las súper bien. puse, Gerson, así tal cual como se los coloqué aquí. La técnica es así tan corto como esto. La técnica empleada en este estudio será, Ok. ustedes tienen análisis documental y como instrumento se empleará la ficha de registro de datos elaborada por los autores, anexo número 2 y ya está. Aquí no tienen que introducir la ficha la dejamos como anexo. ¿Vale? Ok, ahí no toque. Ok, la Sí. ficha no. Sí, es La que idea es esa que parte como la ubicación de la ficha no entiendo. sí. Ok. No hay necesidad de que la Ah, pongan acá, la ponen directamente en el anexo. listo. Gracias, doctora. Bueno, más o menos a la mayoría de ítems, pues les dice como lo que debería ir redactado. De pronto aquí no, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? El diseño de la presente investigación es un estudio observacional, ¿sí? Por ejemplo, observacional descriptivo de corte transversal. Pare de contar, referencia, ¿sí? Aquí no se los puse así, pero más o menos la redacción. Aquí las variables está digamos, el encabezado de lo que debería ir. Siempre antes de poner una tabla, de poner un gráfico, de poner una figura, uno tiene que hacerle un encabezado para explicar qué es lo que va contenido en la misma y citarla dentro del texto, así como aparece aquí, ¿sí? Las variables tal, tabla 1, para luego sí insertar la tabla y decir la tabla 1 contiene esto, ¿vale? Entonces, para cada uno de los ítems va más o menos lo que debería contener con más o menos la redacción de cómo debería quedar cada apartado. ¿Sí? Perdón, en el caso de las variables puede volverse y mostrar el cuadro para preguntarle una cosa. Sí. Digamos, si nosotros tenemos, o sea, digamos, tipo de variable, escala de medición, valores finales y eso en la parte de arriba y no en la parte de al lado, sino que en la parte de al lado tenemos, digamos, si es categórica, no sé cómo explicarle, pero digamos... La distribución o el orden de las tablas de manera diferente. Yo les sugiero, por eso me tomé el trabajo, ¿vale? De hacer hacer como esta presentación guía para que todos unifiquemos el lenguaje. Creo que así es como quedan mejor presentadas. ¿Sí? Que pues es lo mismo, solo que están hacia otro lado. ¿Sí? Bueno, Solo que en el caso suyo, si usted coloca así, estará escribiendo varias veces ordinal, 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 ¿cierto? Qué sé yo, nominal, nominal, nominal. O de intervalo, discreta, lo escribe varias veces. Mientras que si usted organiza la tabla en estas columnas, pues solamente escribe una vez y ubica su variable con su valor final y ya está. Pues yo la tengo Entonces, creo, o sea, no que la tenemos, así que la escribimos solo una vez y ahí, digamos, hay un cuadro donde resaltan todas las variables y se bueno, sobreentiende. Pues es creo que solo como la distribución de los títulos, por así decirlo. Porque, digamos, usted tiene valores finales, escalas de medición al ladito y nosotros lo tenemos es al lado de tipo de variable. pues yo sugiero esta, si usted cree que su tabla igual es clara, ¿cierto? Que no redunda en información, es decir, varias veces no escribo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues entonces ya estaría bien. Recuerden que las tablas y las figuras siempre deben hablar por ellas mismas. Si una tabla así, pues yo la veo y ya la encuentro muy clara, ¿sí?
Mientras que si encuentro multiplicidad de información, pues yo digo, pues esto lo había podido resumir así, lo escribe una sola vez y aplica para esta, para esta, para esta. Es simplemente, es mi sugerencia. Entonces, como ustedes lo vean mejor. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no tienen ninguna otra pregunta, voy a pasar a los últimos apartados que componen el anteproyecto y con esto ya daríamos por terminada la elaboración del mismo, por lo menos dentro de lo que me compete a mí de la parte de asesoría para lograr ese objetivo. Obviamente queda el trabajo de parte de ustedes y ese trabajo se tiene que evidenciar la próxima semana, tanto en la sustentación oral ante el comité de investigaciones como en la sustentación escrita, es decir, el informe que me van a presentar y que será el que se va a someter al hospital. Para el caso de los 4 grupos, exceptuando el grupo de las Valentinas, que pues, ellas no van a necesitar aval del UEM, porque pues obviamente allí ellas no van a trabajar con nada de historias ni nada de eso, entonces pues ellas tienen una condición especial. Pero en términos generales, el formato del trabajo tiene que comprender los mismos apartados. Entonces, ya ustedes habían elaborado previamente, igual con mi asesoría, el cronograma de actividades. Quiero que por favor lo unifiquen a este formato, ¿sí? Listado de las actividades que vayan a desarrollar segmentado por 12 meses, que es el periodo de ejecución de su proyecto. Ya sé que técnicamente estamos 4 meses y 4 meses de semestre, pero pues digamos que en los intervalos ustedes estarán haciendo análisis de data, revisión bibliográfica y demás, porque esto en principio no debería parar. Entonces, abajo de la tabla que inserten del cronograma de actividades colocarán, a continuación se relacionan las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto y van a colocar esta nota. En caso de imprevisto se ha desarrollado un cuadro de seguimiento y planes alternos a fin de que el desarrollo del mismo no se vea alterado en los tiempos establecidos. Y en el anexo 3 van a colocar ese cuadro de seguimiento al proyecto que realizamos, ¿vale? Entonces, al momento llevamos 3 anexos. El primero es la carta de aceptación del alcance. El segundo es el instrumento empleado para la recolección de datos y el tercero es el cuadro del seguimiento del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces van a listar siempre, siempre, siempre en todo cronograma de actividades, la primera actividad será revisión bibliográfica, que es lo que asumo ustedes no han parado de hacer en todo este tiempo desde que empezamos la elaboración del anteproyecto. Y ese va marcado desde el primer mes hasta que finaliza. Uno hasta que finaliza debería estar haciendo revisión bibliográfica. De ahí en adelante, pues listan todas las actividades, lo que sea, revisión de historias clínicas, sistematización, selección, tutorías, bueno, lo que sea el trabajo ya más experimental en el laboratorio, etcétera, etcétera. Y dentro de las últimas actividades siempre debería corresponder la difusión de los resultados, es decir, que mínimamente puedan realizar difusión en un evento científico, en un evento académico, así sea en una franja de ese programa de salud que tienen en la emisora. Eso sería muy chévere porque quiere decir que su trabajo, pues de todas maneras puede llegar a tener unas implicaciones sociales, ¿cierto? Un impacto social sobre la comunidad, entonces esa actividad de difusión es importante. Y lo que no se difunde, pues no se conoce. Por último, la escritura y sustentación del proyecto. Entonces, de las actividades 2 a la 3 o todas las que se deriven, que pueden ser 10 o las que sean en función de cada proyecto, pues van a estar comprendidas entre la revisión bibliográfica y la difusión de resultados, siendo estos dos los últimos, ¿sí? Y obviamente la escritura y sustentación del proyecto pues se dejará para el último mes que coincidirá con el fin de semestre para cada uno de ustedes. ¿Preguntas con respecto al cronograma? Me dicen no preguntas, profesora, para que quede en la grabación la constancia.
Pues creo que no hay preguntas sobre el cronograma, profe. Bueno, bien. El siguiente apartado es el presupuesto. El presupuesto, por favor, también me hacen el favor y lo unifican a este formato, ¿sí? Entonces tendremos los rubros, las fuentes y total. Unipamplona, lo que le presta Unipamplona, en la externa se puede contemplar lo que les da el UEM, lo que les da, por ejemplo, qué sé yo, los que están trabajando con Norfetus, Mario, no sé, las bases de datos que les pueda prestar allí, particularmente alguno de los asesores científicos, ¿sí? O incluso los mismos gastos que puedan ser cubiertos por ustedes. Profe, resulta que nosotros en el ítem 2 no vamos a adquirir equipos, no vamos a hacer viajes, no vamos a utilizar servicios técnicos o tecnológicos. Pues simplemente eliminan esa fila y se quedan con aquellas que sí, entonces personal, equipos de uso propio, softwares, por ejemplo, materiales y suministros, material bibliográfico, lo que ustedes consideren que van a emplear dentro de su proyecto y hacen esa proyección de costos más o menos cuál sería. Ya la vez pasada se los había explicado ligeramente cómo era el cálculo. No está de más que les pregunten a sus tutores académicos, pues cómo sería el tema del pago hacia ellos, de cuánto la universidad más o menos les está pagando por hora para que puedan hacer el cálculo y poca cosa más, ¿vale? Esto no es que les vayan a rechazar el proyecto porque el presupuesto está desfasado o lo que sea, es para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se construye un presupuesto y cuánto intuitivamente puede llegar a costar el mismo, ¿no? Por último, entonces tendríamos un apartado que se llamará resultados esperados. Entonces el encabezado iría algo así. En la tabla 2, teniendo en cuenta que la tabla 1 es la que ustedes hicieron de las variables, pero si previamente a lo largo de su documento ustedes han insertado otras tablas, qué sé yo, para referenciar alguna clasificación de medicamentos, para alguna cosa del marco teórico, de los antecedentes, lo que sea, pues simplemente es variarle la numeración a las tablas, obviamente. Esa es como la única cosa y es de forma. Se relacionan los resultados que se espera se deriven de la ejecución de la presente propuesta de investigación. Entonces hacen una tablita como esta, en la que colocan resultado, producto esperado, indicador y beneficiario. Yo les coloco aquí algunos ejemplos. Procedimiento estandarizado o documento científico-técnico, base de datos sobre lo específico para cada uno de su tema de investigación. Los indicadores pues pueden ser, por ejemplo, un artículo científico sometido, publicado, una base de datos de libre acceso, un documento científico-técnico avalado por quien les avale a ustedes eso, qué sé yo, la colegiatura de médicos, el comité de ética del hospital, bueno, el comité de investigaciones del programa. ¿Quién se beneficiaría? Pues siempre vamos a tener a la comunidad científica y académica como beneficiario. Otro resultado, pues participación en eventos nacionales e internacionales, al menos uno, el indicador, un certificado de participación, al menos uno digo, pero pueden ser más. Ojalá, y como les dije a las niñas que ya, o a los chicos que ya ingresaron al semillero, que estén pensando en que en la siguiente periodo intersemestral puedan irse a hacer una estancia. Entonces sería, por ejemplo, una estancia de investigación, ¿sí? Formación del número de estudiantes de pregrado. Formación de 4, 3, 1, los que sean en el grupo. ¿Y cuál va a ser el indicador? Pues una tesis de pregrado aprobada. Los beneficiarios pues van a ser ustedes, estudiantes de pregrado de medicina. Y hay como, digamos que aquí son como los resultados se los segmenté. El primero es como más enfocado a la producción y de nuevos conocimientos. El segundo es más de proyección hacia la comunidad científica. El tercero es de formación de talento humano y el último sería más de impacto social a la comunidad.
¿sí? Entonces, por ejemplo, desarrollo y socialización de una cartilla lúdico-pedagógica donde se muestren, bueno, yo aquí puse este ejemplo que es del mío, si de pronto ustedes pueden desarrollar una cartilla, un tríptico, o si pueden hacer sí, algún tipo de material de difusión sencillo, práctico, que pueda llegar a la comunidad, ojalá de manera digital para evitar ser contaminantes con el ambiente y llegar a mayor población con los resultados más destacados de su proyecto. Eso sería genial. Estos son algunos de los resultados que yo les listo de ejemplos. Ustedes en función de lo que esperan de su proyecto, pues los van a colocar. Pueden ser más, pueden ser menos y obviamente tiene que ser consensuado con su tutor científico. Eso sí, siempre. Por último, tendríamos el apartado de la bibliografía. Los que ya usan Mendeley, genial, usarán y tienen todas sus bibliografías en un único formato, y los que todavía están acostumbrados al punto y a la coma, pues entonces la idea es que lo unifiquen a las normas APA, ¿sí? Cada ítem del proyecto, del anteproyecto, debe ir en una hoja diferente. Entonces, ¿aquí qué me refiero? Empezamos arriba el título, la portada, tal, resumen en una hoja, introducción en una hoja aparte, ¿no? Que no me queden seguidos. La metodología con todos estos componentes que acabo de explicar, pues sí es un solo apartado, que metodología empieza en una hoja nueva, en un encabezado nuevo, pero de ahí pues va seguido hasta que termine los 9 ítems. Y pues seguidamente el cronograma de actividades, el presupuesto, los resultados esperados y la bibliografía. Por favor, asegúrense de que todas las bibliografías que mencionan dentro del texto estén referenciadas al final. Por favor, asegúrense de unificar el formato. No es que me aparezca arriba los autores y abajo en bibliografía me aparezca con números. No, o es arábiga o es solamente con letras. ¿Listo? Entonces, si arriba me aparecen superíndices de números, pues no me deberían aparecer nombres de autores. Los autores entonces irían abajo con su respectivo número. Que si utilizo con números, indistintamente de por qué letra empieza el apellido, van desordenados y corresponden a su número, pero que si van por letras, se deben ordenar por orden alfabético. Es así como funciona. Y bueno, eso se los da el mismo formato APA, y quienes utilicen Mendeley pues lo van a tener muy fácil. Quienes no, pues ya saben, tienen que tener ahí el trabajito. Con esto, entonces terminaríamos ya todo lo concerniente a la elaboración del anteproyecto. Diría yo que si tienen en cuenta todas estas recomendaciones que les he ido haciendo, hacen la redacción adecuadamente, es un anteproyecto que está a la altura casi que de un anteproyecto de posgrado, ¿no? Ni los estudiantes de maestría, les aseguro, en su mayoría saben hacer un anteproyecto que quede estructurado así. Lo encuentro muy completo. No sé ustedes qué piensan. ¿Alguno? Pues está completo y pues son los ítems con los que hemos ido trabajando desde el semestre pasado. Bueno, entonces espero que eso se vea reflejado en el escrito y posteriormente en la presentación. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir el trabajo? Para el próximo jueves 5 de mayo, por horario y por grupo, por grupo y horario de atención, me van a presentar la metodología completa, como se las acabo de colocar allí. Ya la hemos venido trabajando, es simplemente organizarla para que me quede así bien estructurada y referenciada. Me van a presentar el cronograma de actividades, que ya muchos también lo tenían listo, el presupuesto, que ya previamente también lo habíamos realizado y quedaba como de pulir algunos detallitos, y el que van a hacer nuevo es el cuadro de resultados esperados. Todo esto me lo van a presentar en formato de Word, incluido dentro del cuerpo del anteproyecto. ¿Listo? Entonces, eso para el jueves, cada grupo con su horario de atención desde las 5, perdón, hasta las 7. Para el próximo lunes 9 de mayo,
Entonces, me van a hacer entrega del anteproyecto formato final UM con todos sus anexos en formato digital. Lo suben a la nube y colocan una carpeta que diga anteproyecto formato UN. Y allí debe estar contenida toda la información. ¿De acuerdo? El formato UN, como es, profesora, ahorita se los muestro nuevamente, pero de todas maneras yo ya, incluso se los subí ya a materiales de clase, ya previamente se los había presentado. Y el mismo lunes vamos a hacer la sustentación oral del anteproyecto que debe incluir título, una breve introducción, explican base conceptual, la justificación del proyecto, el planteamiento del problema y la pregunta de investigación, los objetivos del proyecto, la pirámide de la coherencia entre la pregunta, el objetivo general y la hipótesis, la metodología, el cronograma de actividades, los resultados esperados y la bibliografía, y esa presentación no se puede tardar más de 15 minutos, de hoy en 8. De hoy en 8, entrega el documento, formato UN y sustentación oral. ¿Para qué? Para que hagamos ese preliminar. A quienes yo vea más o menos cojeando, los volveré a citar el jueves. A quienes ya vayan volando estarán listos para que el siguiente lunes 16 de mayo se haga la sustentación frente al comité de investigaciones, que es la fecha que me asignaron. Entonces, aquí la pregunta ahora va para ustedes. ¿La sustentación oral de su anteproyecto la quieren realizar de manera presencial o virtual? De manera virtual, profe, creo que estaría bien. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo en hacerla virtual? Sí, profe. ¿Sí? El grupo de Teresa y Gerson. ¿Están o no están? Mario. Me hace falta el grupo de las Valentinas. Daniel. ¿Tampoco están? Ay, Dios mío. Bueno, entonces para quienes no asisten a clase, pues se acogen a lo que dice la mayoría. Y entonces ya 2 grupos dicen que hagamos modalidad virtual. Vale, entonces yo informo al profesor Omar Giovanni de que la sustentación se va a realizar el lunes 16 de mayo a las 5 de la tarde de manera virtual. Por favor, le toman un pantallazo, a ver, y coloco aquí. Profe, qué pena, una preguntita, o sea, de casualidad no se puede correr esa fecha, no sé, para el jueves antes o de pronto para el jueves de esta semana. Es que ya sé que o sea, la verdad tenemos parcial de medicina interna y pues son casi 60 temas y todos vamos a hacer como regular. Entonces, si existe la posibilidad de poder presentarlo en otra fecha, sería perfecto, porque pues vamos a estar como pensando en el parcial y no vamos a estar como tan enfocados. Pues eso sí me da mucha pena. Esa fue la fecha que me asignaron el comité de investigaciones, los profesores que hacen parte de eso. Entonces, ni modo. Si ustedes van a estar pensando en otra cosa y no piensan en esto, pues simplemente se exponen a que no les avalen las propuestas y pues entonces tendrán que repetir la materia hasta que se los avalen. Entonces, ahí es simplemente, ha habido tiempo para poder hacer todos estos requerimientos, precisamente por lo mismo vamos a hacer, o sea, si ustedes se preparan y para el lunes 9 de mayo ya tienen preparada la presentación que me van a hacer a mí, digamos que ya la tienen lista. De ahí en adelante ya se pueden dedicar a lo que se tengan que dedicar y el lunes simplemente es hacer la sustentación frente al comité. Pero no hay cambio de fechas. Yo había solicitado incluso que se hiciera el jueves, no el 9 de mayo, si sería, entonces sería el 14, creo, pero no se pudo. El 9 tampoco se pudo. Entonces la fecha que asignaron fue el 16.
Si pueden, por favor, le toman un pantallazo a esta diapositiva porque esta diapositiva sí no quedó incluida dentro de el material de clase. Así se quedan con las fechas y bueno, pues esto sería todo. No sé si tienen alguna inquietud adicional, que no sean aplazamientos y preocupaciones de otras materias porque pues no al lugar. A ver, María Teresa, usted que parece ahí conectada, pero no sé si me está escuchando. ¿Escuchó todo lo que dije? ¿Le quedaron Sí, claras las señor, fechas? sí, señor, yo escuché ya todo, ya envié la fotico por mi grupo de investigación para tener pendientes las fechas. Sí, señora, muchísimas gracias. Vale. Bueno, pues entonces, si no tienen dudas con respecto a lo que hay que hacer, eso era lo que me competía a mí, terminar con todos los apartados del anteproyecto. Ahora, como siempre, deberían aprovechar que quedan 2 horas de clase para ir adelantando el trabajo que tienen que presentar el jueves de una vez. Este es el tiempo, así no les consume tiempo de otro día y que se pueden dedicar a las asignaturas restantes. Y bueno, avanzan de tal manera que el jueves me presenten el avance y para el próximo lunes sea cuestión solamente de organizar el documento. Ah, bueno, Valentina, ¿usted también me escuchó? ¿O está, pero no está? ¿Mm? Valentina. Daniel, no se conectaron tampoco. Bueno, pues estarán muy ocupados ustedes, sus mercedes, ¿qué les vamos a hacer? Allá cada quien. Aquí les voy a presentar, ¿están viendo el formato del UN? Sí, señora. Bueno, este formato ya está colgado así tal cual, actualizado en materiales de clase. ¿Listo? Aquí simplemente en la parte de información general del proyecto colocan su título del proyecto. El nombre del investigador principal será su tutor científico con la cédula de ciudadanía, el email de él, el teléfono, la dirección de correspondencia. En el nombre de los ejecutores del proyecto, pues se relacionan ustedes con su respectiva cédula de ciudadanía. Para el caso del grupo de investigación, pues aquellos grupos de trabajo que pasaron su propuesta relacionada al grupo de investigación GISPE, pues lo relacionan ahí. Quienes no, pues simplemente no lo ponen, es decir, no están ejecutando la propuesta anclada a un grupo de investigación, sino simplemente lo hacen como formación para la investigación académica. Entonces, aquí en este apartado no tendrían que rellenar nada. Entidad Universidad de Pamplona, todos estos apartados yo ya me tomé la molestia de complementárselo, tipo de proyecto y ta. Aquí, financiación del proyecto, obviamente, pues si el proyecto ha recibido algún tipo de financiación, que creo que no es el caso de ninguno, y el valor total del proyecto, pues sí, en lo que ustedes calculen en ese ítem de presupuesto que tenemos dentro del formato, ¿vale? En la carta de presentación del proyecto, yo tengo que hacer la solicitud con los proyectos que sean avalados por parte del Comité de Investigaciones de la universidad, del programa, perdón. Entonces, aquellos que los profesores allá al día de la evaluación digan, no, sí, el proyecto es avalado, no tiene correcciones mayores que hacer, deben volver a plantear nada. Todo está correcto, entonces yo hago la solicitud al director de programa para que él haga la presentación del mismo. ¿Listo? ¿Qué tienen ustedes que hacer? El formato que contenga resumen, justificación, objetivos, resultados esperados, marco referencial, teórico, legal, metodología, cronograma de actividades, presupuesto, acta de consentimiento informado. Esto es solamente si van a trabajar con pacientes, pero la mayoría de ustedes no van a trabajar con pacientes. Bueno, no sé en el caso de Mario, que él sí está haciendo las entrevistas a los pacientes, entonces de pronto sí lo tiene que presentar
para la toma de datos y toda la información que él le da, la hoja de vida de ustedes como investigadores y la bibliografía, ¿vale? Entonces, cada uno de estos apartados yo tengo que revisar que se cumplan para poder hacer la presentación de su respectivo proyecto, conseguir la carta del director y ustedes personalmente con toda esta información irán ahí al UEN a hacer la radicación del proyecto, ¿vale? Entonces yo primero reviso que vaya todo esto y le paso al profe Palma toda esta información junto con los respectivos ítems. Eso sí cumple con el aval del Comité de Investigaciones. El profe nos generará la carta de presentación del proyecto, ustedes van y la recogen, imprimen el resto de información y van y la llevan al hospital y así quedaría radicado. ¿Vale? Profesora, ¿y cómo es la hoja de vida de los investigadores? Porque no sabemos cómo hacerla. Dentro de los mismos formatos que les subí a materiales de clase, creo que la vez pasada igual ya se los había colgado, pues se encuentra el formato de hoja de vida. Entonces, el formato de hoja de vida, estudiante semillero de investigación, es la que vamos a emplear. Entonces, simplemente colocan sus datos personales, si tienen CBLAB o no, en qué calidad de investigador será, pues será co-investigadores, cargo estudiante, porque el investigador principal, recuerden, siempre será su tutor científico. Grupo de investigación al que pertenece si lo tiene asociado, si no pertenece, pues simplemente no colocan nada. Y sus estudios realizados y alguna otra cosa más que puedan certificar en experiencia laboral o lo que sea, si han hecho o experiencia científica, de pronto le pueden anexar otra tablita. Realmente no hay un formato así muy definido, este es el que me pasaron y me parece que está muy práctico de hacer para unificar el formato de hoja de vida de cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, una vez presentada toda esta explicación, todos estos formatos, vuelvo y les digo, todo se encuentra ya en la clase, en materiales de clase, están absolutamente todos los formatos. Para el caso de la niña Valentina y grupo, que no sé si están aún, que aparece ahí conectada, pero ni siquiera ha respirado, pues entonces ya saben que ustedes me tienen que presentar el proyecto en el formato que yo les pasé para la electiva. El resto de grupos me lo van a pasar en el formato de la electiva, pero en el orden que pide el UEN, ¿vale? Esto quiero hacer esa aclaración. En el orden que pide el UEN, que fíjense que ellos primero piden lo de arriba como los objetivos y luego piden el marco teórico. Nosotros lo tenemos estructurado de una manera diferente de acuerdo al orden que les di yo en el formato. Entonces, como vamos a entregar al UEM, pues vamos a adaptar el orden de cada uno de los apartados a ese orden. ¿Listo? Para que no poner ni más ni menos de lo que nos piden. Y bueno, yo creo que estas serían ya todas las aclaraciones que tendría por hacer. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Qué pena, una pregunta. ¿El documento final se envía también, o sea, en el mismo orden que dice en el web o en el que usted nos dio? O sea, perdón que eso ya nos explicó, pero no me quedó, o sea, me quedó la duda de si se entregan como dos. Sí. Uno que se le vamos a dar al web en el orden que ellos dan y el otro en el orden que usted nos dio, ¿sí? No, a mí me van a entregar, lo que voy a calificar es el formato que se va a pasar al UEN. El formato que yo les di, en el orden que yo les di, que también se los subí, es el que vamos a ir construyendo para la elaboración ya de lo que será el proyecto, como ya en su formato final cuando se vaya a presentar. ¿Listo? Ahí lleva un orden diferente, lleva unos componentes diferentes. Por ejemplo, hay un apartado adicional que dice hipótesis. Aquí no lo mencionan, aquí pues directamente colocan la metodología y ya está. Nosotros en el formato que yo les di, llevamos un orden diferente, vuelvo y les repito. Incluso pues espéreme y ya que tiene la duda, se los presento
Así a todas les queda claro el formato de presentación final. La idea es no ponerlos a hacer muchos formatos para que no se me estresen, porque entiendo que tienen muchas evaluaciones y cosas así. Entonces, fíjense que van a tomar este formato que obviamente ustedes lo han ido alimentando y al alimentarlo así debería quedar en la nube, ¿cierto? Con este orden así, el marco teórico que sería en conceptual, referencial y legal, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la hipótesis, la metodología con todos los apartados, el cronograma, el presupuesto y los resultados esperados. Entonces, ustedes alimentan todo este formato así y lo graban en la nube. Pero lo que yo voy a calificar, como se los coloqué en la diapositiva, es el formato UN. Entonces, el formato UN, que es lo que acabé de mostrarles, el formato diligenciado con el título, el nombre del tutor, el nombre de ustedes, y un chulito donde diga el formato tiene, entonces, ¿qué pide el formato? Resumen, lo tiene. El marco, después ellos lo ponen en el orden diferente, ¿cierto? Ya después ellos colocan es como objetivos. Entonces, este mismo formato le van a invertir el orden. Este es para mí que lo van a ir guardando en la nube y es el que vamos a seguir trabajando el semestre que viene una vez empezamos a obtener los resultados porque es el orden en el que se presentan los proyectos de investigación. Es así como ustedes van a sustentar o armar su trabajo final para imprimir y entregarlo allá y hacer la sustentación final. Pero el UN les pide que lo haga. La plantilla que van a utilizar, empleen esta porque tiene que contener un título, tiene que contener un resumen, no sé qué más. Entonces, pues utilizan esta plantilla, solamente que le van a dar el orden que solicita en la tabla de registro. Eso se llama tabla de chequeo, ¿cierto? Eso se llama, a ver, aquí vamos a abrirlo nuevamente. Ay, estos perros zancuditos. La tabla de chequeo del UN, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes van a empezar con resumen del proyecto. ¿Por qué? Porque lo de título del proyecto y nombre de los ejecutores va a estar aquí en esta primera hoja, que es la que va a ir, ¿sí? Entonces, formulario para la presentación de proyectos. Resumen del proyecto, entonces acto aquí seguido, simplemente insertan una hoja, fíjense, ya les queda aquí esto. Entonces, aquí que van a colocar resumen del proyecto. ¿Mm? Bueno, ¿y ahí qué van a hacer? Pues van a tomar el resumen del proyecto de mi formato, del que yo les di, ¿sí? Entonces se van aquí y toman el apartado de resumen del proyecto, lo copian y lo pegan allá. Ahora, después entonces, ¿qué les dice? Les pide justificación, fíjense. Y en mi formato, el siguiente es marco teórico. Entonces, pues pasan planteamiento del problema y luego si sigue justificación. Lo concerniente a justificación, vienen y pum, pum, y lo pegan. Y así sucesivamente en una hoja aparte hasta cumplir con cada uno de los ítems que ellos solicitan, incluyendo las actas de consentimiento informado y la hoja de vida de ustedes. Terminando con la bibliografía. ¿Queda claro? Sí, señora, gracias. Bueno, perfecto. Eso está bien, que despejemos aquí todas las dudas por si alguna eventualidad surge durante el desarrollo de lo mismo. Entonces ya saben, para el próximo jueves, apartado de metodología completa, cronograma, actividades, presupuesto y resultados. Todo eso ya tiene que estar diligenciado. ¿En qué? En el formato que yo les di. Así ya nos quedaría completo nuestro formato, ¿sí? Y eso se queda guardadito, actualizado en la nube. Para el próximo lunes, en una carpeta que diga archivo final, formato UN, van a subir
todos los archivos que le solicita el UN, incluyendo el formato del UN, con todos los anexos respectivos. Y eso es lo que les voy a evaluar, el formato UN y la presentación de 15 minutos, que será un ensayo previo antesala al que ustedes van a hacer frente a los profesores del comité de investigaciones. Dicho lo cual, ¿todo queda claro? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, me alegra. Espero que eso sea así. Igual si llegan a tener dudas, pues ya saben que me pueden escribir aquí por Teams y que en el menor tiempo que puedan les respondo. Entonces, deseo que empleen estas 2 horas para adelantar el trabajo del jueves y los veo el jueves entonces en los respectivos horarios de atención. Es avance. Luego el jueves deben estar todos y se evalúa. Quien no esté, pues ya sabe lo que pasa. Quien no presente el avance, pues ya sabe lo que pasa. ¿De acuerdo? Sí, señora. Bueno, chicas, entonces que le rinda el trabajo. Buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.